Aquí está, como todos los viernes, José Lío Romero Apis. Vamos a hablar hoy con él sobre su artículo en las páginas editoriales de Excelsior de este viernes. Se llama Crimen y Castigo o Crimen y Trofeo. Y él hace una reflexión en este artículo que ya le adelantaba yo poco más temprano cuando hablábamos del caso Acapulco, del asesinato de Melanie Grisel y del conductor de la unidad de transporte público en la que ella se trasladaba, que nos decía Rolando Aguilar generó una enorme indignación en Acapulco que ayer se podía percibir en las interacciones en redes sociales. Y al terminar la conversación con Rolando dije, esto me recuerda mucho lo que escribió José Lío Romero Apis. Vamos a platicar el tema con él a profundidad. ¿Cómo estás, querido Pepe? Gusto Muy bien, saludarte. Pascal, me da mucho gusto saludarte como todos los viernes. Comenzaría yo con una reflexión que he tenido en días recientes y que ha crecido con motivo de la detención del expríncipe Andrés en el Reino Unido. Sí. Sobre eso escribo en la columna en el periódico Hoy, que me parece que hay una verdadera diferencia entre la manera en que allá en el Reino Unido se puede someter a proceso al hermano del jefe del Estado, que eso es el rey Carlos III. Y acá los hermanos de sangre y los hermanos pues de cariño, no sé cómo decirle, sí, pues parecen tener en México una patente de corso. Parecen tener, digamos, un escudo ante el procesamiento, aún habiendo señales muy claras, tú eres abogado, yo no, de que pues tendrían que ser por lo menos llamados a declarar como testigos, ¿no? En diversos casos que han sido muy, muy escandalosos en tiempos recientes. Y allá sucede una cosa, acá sucede otra. Y pues eso me lleva a pensar que hay alguna razón por la cual en los últimos 7 años ninguna figura encumbrada del oficialismo, pese a muchas evidencias que hay, pues termina siendo siquiera llamado a declarar. ¿Eso es también parte del enojo social que tú percibes y que comentas en tu artículo? Tienes mucha razón, Pascal, y así lo has mencionado, no solo en tu artículo de hoy, sino en otros 2 artículos tuyos de esta misma semana. Hay un enojo, no solo por el crimen tan excesivo que hay en nuestro país, ese duele, pero hay una sensación de impunidad, una sensación, de que no se castiga. Eso ya te lleva a una sensación de orfandad, de que es una sociedad huérfana, que no tiene quien la proteja, no tiene quien la defienda, no tiene quien cuide por ella, que no tiene un padre que la cuide, que no tiene ni siquiera un padrastro que la proteja, sino que tiene solamente quien la engañe o la explote. Y mencionas otra cuestión, el uso, vamos a decir, grupal o afectivo de unas partes del poder público. Hay una parte del poder público que la ley y todos permitimos que sea distribuido conforme a tus preferencias y afectos. El presidente de la República, el gobernador, todo jefe de un ejecutivo puede nombrar en los cargos a quien él quiera. Y a veces lo hace por convicción, por servicio público, y a veces lo hace también con una mezcla de afecto, de confianza, de lealtades, etc. Hay otra parte menos relacionada con eso y a veces hasta prohibida, que son, digamos, los beneficios, los privilegios, las prerrogativas, los contratos, las concesiones. Y hay una parte que debe ser prohibida para el gobernante, la utilización de la ley, la utilización de la justicia para fines propios, privados o grupales, que es la negación extrema del republicanismo. El republicanismo se basa en el principio de que todos somos iguales, pero resulta que no todos somos iguales.
Ya decíamos desde hace siglos que todos somos iguales ante las leyes, aunque no todos somos iguales ante los jueces. Pero ahora parece, con lo que tú estás diciendo, que no todos son iguales ni ante las leyes, y que hay gobernantes que consideran que las leyes tienen partido y que una ley que los afecta puede ser una ley de los otros, que es una ley oposicionista, que es una ley opositora, y que una ley que los beneficia es una ley grupal, es una ley que está con nosotros y para beneficio de nosotros. Se dice con frecuencia cuando aparecen en la opinión pública señalamientos sobre la participación de personajes encumbrados del oficialismo en delitos, Sí. se dice, pues presenten su denuncia, ¿no? Se dice con mucha frecuencia. Se dice luego algo peor que tú has señalado aquí en esta plática y en tus artículos en Excelsior, que es cuando le dicen al ciudadano no solo presenta tu denuncia, sino presenta pruebas. Y esto acaba siendo terrible porque en el caso del huachicol fiscal, que Sí. tengo la impresión, y creo que la comparten muchos, que es, si no el peor delito de corrupción que se ha cometido en los últimos años, uno de los peores, que un marino que decidió denunciar el asunto, pues denunció, conociendo lo que había pasado, denunció, fue con sus superiores a hablar del caso y terminó muerto. Así Entonces, ¿qué garantía puede tener un ciudadano al que le dicen presenta tu denuncia? Hay temores, desde luego. Mucha gente tiene temor de denunciar a aquellos que les pueden hacer daño porque sienten que a su vez no están, lo que comentábamos hace unos minutos, protegidos por la autoridad. Segundo, repito lo que hemos dicho, el ciudadano no tiene ni puede presentar pruebas muchas veces. Las pruebas es una obligación de la Fiscalía y la denuncia se hace para que la Fiscalía pueda actuar en recopilar, en conseguir las pruebas, en realizar la investigación. Los ciudadanos no investigan, tienen prohibido investigar, no pueden hacer cateos. Un ciudadano no puede pedir informes a los bancos. No puede interrogar a nadie. Un ciudadano no puede interrogar a nadie. Y las gentes, el Ministerio Público, la Fiscalía, sí puede llamar gentes, no como acusados, como tú dices, como testigos. En algunas épocas, y a mí me tocó vivirlo, llamamos como testigos o como para declarar, ni siquiera como testigos porque no sabíamos si sabían o no sabían. Pero para saber si sabían o no sabían, que declararan, y te puedo decir los secretarios de Estado más importantes del gabinete, declararon en mi mesa. ¿Usted, señor secretario, sabía esto? No sabía nada. ¿Alguien cree usted de su equipo que pudiera tener alguna oficina informes? Puede ser que esta o esta. Es decir, simplemente informar. Simplemente decirnos qué sabían. ¿Qué? Y eso no que me lo platicaran a mí en un café, sino que quedara en el expediente incluso para la posteridad. Y vino el secretario fulano, el secretario sultano, y ya declaró que él no tenía ni idea. Un gobernador que nombra un secretario de seguridad que termina siendo el jefe del crimen organizado en su estado, o un secretario de Estado que sabemos hoy, porque hay una grabación, conversa con quien denunció el huachicol fiscal y termina ese denunciante muerto. Estos dos hombres, el exgobernador y el exsecretario de Estado, ¿tendrían que ser llamados en las condiciones que tú mencionas ahora? Yo te diría como fiscal, si crees que eso tiene algo que ver con una información, sí. Y estoy seguro que si te lo pregunto me dirías, sí tiene que ver con alguna información. Y si no la tiene, que se deslinde, pero no que se deslinde en una banquetera, que se deslinde ante el Ministerio Público. Y si le dice al Ministerio Público, yo no sabía nada, ya tiene una consecuencia legal que puede estar hablando con la verdad, pero puede estarle mintiendo al Ministerio Público. Y eso implica
consecuencias. Pero si no sabe nada, también para su bien, que lo diga. Ya lo dice Jurado, yo no sé nada. ¿Verdad? Eso es importante hasta para su bien. Yo llamaba a los secretarios de Estado para su bien, no necesariamente para su mal. Porque sí, yo creo que sí sorprende que en estos casos tan relevantes, pues no haya ni siquiera que sepamos un llamado a estos y otros personajes a que digan lo que saben. Da la impresión de que es un cobijo, de que es una tapadera, de que es una alcahuetería, cuando en realidad más daño les haces con eso que si los citas. Declaran lo mismo que están diciendo ante el público, porque a lo mejor no sabe nada. Y citarlos a declarar ante una ley que se empieza a ver de una forma partidista, ¿tú crees que es porque es percibido como un triunfo mediático de la oposición? No, desde luego que no. Es una obligación de la Fiscalía y si no lo hace no está cumpliendo. Ya el hecho de que alguien diga a los medios, yo no sé nada, ya lo está vinculando. Que es muy distinto de yo, ¿por qué tengo que saber? Si a mí me preguntas en una entrevista, ¿tú sabías algo de que iban a matar a Kennedy? Pues te diría, Pascal, yo no tengo por qué saberlo. Si yo era jefe de la policía de Dallas, pues a lo mejor te digo, no, pues yo no sabía nada, nos tomó por sorpresa. Pero eso ya implica, es un cambio distinto de cuestiones. Y para volver a lo que planteas tú específicamente en tu artículo, este cóctel del que estamos hablando, sí, ¿qué está generando entre los jóvenes? En los jóvenes está generando una sensación a la que tú mencionas como, prácticamente son palabras mías, como una metástasis social, que una contaminación del gobierno, de la autoridad, también contamina a la sociedad. Y luego esa sociedad contamina al gobierno. Hay una retroalimentación, una metástasis. ¿Qué sucede? Que hoy muchos jóvenes están pensando en un camino equivocado. Que piensan que el camino del crimen es bueno, es redituable y es seguro. Que van a ganar dinero, que van a ganar fama, a lo mejor que hasta obtienen poder y que no les va a pasar nada. Que van a ser más ricos que cualquier abogado, que van a ser más afamados que cualquier ingeniero, que van a ser más poderosos que cualquier gobernador. Y pareciera que las cuestiones son de ese tipo. Hoy un joven puede mencionar más fácilmente a los 5 capos delincuentes más afamados que a los 5 rectores más prestigiados o que a los 5 gobernadores más mencionados. Tú decías al principio de nuestra conversación que el crimen duele, pero la impunidad enoja. Ah, cómo no. La impunidad enoja mucho. El crimen duele, que mataron a una persona, lo que escuchamos, lo que nos enteramos, niños, la chica en Acapulco. Inocentes, la chica de Acapulco. Claro que duele, a todos nos duele, a todos los que tenemos conciencia nos duele. Pero que no se haga nada, eso enoja. Eso es lo que vemos a las sociedades enardecidas. Es lo que convierte a madres adoloridas en madres enfurecidas. Lo que convierte a todo tipo de víctimas por sentirse no acompañadas, no protegidas. Saben que nadie les va a devolver lo quitado, pero lo que les enfurece es que nadie comprenda que nadie les va a devolver lo quitado. Pues ahí está el artículo de José Elías Romero Apis en las páginas de Excelsior, Crimen y Castigo o Crimen y Trofeo. Le recomiendo su lectura. Gracias, Pepe. Que tengan todos muy buen fin de semana y muchas gracias, Pascal. Gracias, José Elías Romero Apis. Lo puede leer todos los viernes en Excelsior y escucharlo aquí en la primera emisión.